Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, querida comunidad. Como se darán cuenta, hoy contamos una vez más con la presencia del concejal José Cuesta en este que sería nuestro cuarto podcast. Hoy, antes de comenzar, pues obviamente estamos con la resaca, digámoslo así, con todo lo que el poder constituyente lo tenemos alborotado después de las palabras de Gustavo Petro el día de ayer en la ciudad de Medellín y por supuesto las palabras de Iván Cepeda aquí en la ciudad de Bogotá. Antes que nada también decir, maravillosas las imágenes que hemos visto de toda la ciudad, de todas las ciudades principales del país, de todo Colombia, ayer manifestándose en ese día del trabajo. Pero también, antes de comenzar, ayer fue un día maravilloso, tuve la oportunidad de conocer muchas personas, de encontrarme muchas personas en la Plaza de Bolívar y en el transcurso de la marcha. Y perdóneme un segundito, concejal, yo le doy acá unos saluditos a las personas que me encontré el día de ayer. Aleida Castro, un saludo especial, querida Aleida. Andrés Felipe Ballesteros, que me contaba que estuvo en Málaga y que nos estuvo buscando allá en Málaga, en España. Un abrazo, querido Andrés. A René Rodríguez, a Pilar Londoño, a Lucila González, a Osvaldo Morales, el tocayo, Gloria Sánchez, a Gabriel Ochoa, Anderson Fajardo, ellos son escoltas, bueno, estaba con los escoltas de la UNP que también estaban reivindicando sus derechos el día de ayer en la Plaza de Bolívar. Rafael Ovalle, Maribel, ella es del Pacto Villa del Río, Clara Estel Melo, William Ovalle, a David Martínez, a Jaime Martínez, a Héctor Escamilla, muchas gracias don Héctor, Sabina y Nelson también, un abrazo especial. Ana Delia, qué momento tan espectacular. Muchas gracias también por tus palabras, por tu energía, impresionante esa energía que transmites. Gustavo Peñuela, a César Antonio Hernández, Ana Pacheco, Eliezer Hernández, Tiffany Torres, Omar Gómez, que viene de la ciudad de Villavicencio, Aldemar Vargas, que venía del departamento del Tolima, Ana Isabel Urrego, a Gustavo Roa y a Darwin Acevedo. Darwin es del sindicato de Queralti. Bueno, eso eran los saludos. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Bueno, comenzamos ahora sí. Primero que todo vamos a tocar hoy dos temas, ¿no? El primero que vamos a tocar, obviamente, lo que tiene que ver con el poder constituyente, las palabras de Gustavo Petro, la respuesta, podemos decirlo así, la respuesta de Iván Cepeda y el otro tema que vamos a tocar el día de hoy, algo que nos tiene bastante preocupados, ¿no, concejal? Y tiene que ver con el Honduras Gate, esas revelaciones que ha hecho el diario Canal Red Latinoamérica, pues ha hecho unas revelaciones importantes que nos muestran cómo es el plan que tienen varios países, entre los cuales está Estados Unidos, Argentina, incluso para desestabilizar las democracias, para desestabilizar, en el caso de Colombia, pues obviamente el proceso electoral que se nos avecina. Concejal, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, entonces vamos a recordar esas palabras de Gustavo Petro el día de ayer, los últimos minutos de ese discurso maravilloso que dio en la ciudad de Medellín, repito, y hablando precisamente del poder constituyente. Sí, yo creo que ayer hubo un espaldarazo absoluto de parte del presidente de la República a la iniciativa de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Lo ha dicho reiteradamente que este es el momento de desatar el poder del pueblo, que es el mandante fundamental en la sociedad colombiana y en el Estado colombiano es el pueblo colombiano. Y ha dicho de manera absolutamente precisa, lo vimos además ayer en la ciudad de Bogotá, ya hay una importante infraestructura, gentes jóvenes, mujeres jóvenes que están haciendo la tarea de recoger exactamente, en mi opinión, más de 7 millones de firmas, son algo así como 2.500.000, pero pues sabemos de antemano que hay que tener un número superior, un colchón superior de firmas para evitar la actitud del Consejo Nacional Electoral que tendrá, digamos, ya tenemos los antecedentes, sabemos de antemano que con ellas y con ellos los magistrados del Consejo Nacional Electoral deberemos tener siempre el mayor de los cuidados y por lo tanto es mejor que zozobre y no que falte. Son 2,5 millones, tengo entendido más o menos, sí, de apoyos ciudadanos que se traducen en firmas para que el día 20 de julio el presidente de la República le presente al nuevo Congreso de la República que se oficialice ese día y comienza a desarrollar sus funciones legislativas. Entonces pondrá a consideración una iniciativa de carácter popular, legislativa, que está sustentada en más de 2,5 millones de firmas. El presidente Petro ha dicho que son 5, yo prefiero
porque recuerde que el diablo está en los detalles, pensar en 7,5 millones de firmas, y lo de Medellín fue realmente gigantesco y apoteósico, igualmente lo de Bogotá. Y lo sorprendente es que el candidato nuestro en la presidencia, Iván Cepeda, también en el desarrollo de su intervención hizo una alusión no tan precisa como la que hizo el presidente Petro, pero habló que este nuevo proceso del segundo gobierno del cambio en el país, en Colombia, también tendrá que ver justamente con esta tesis, y es entender que el pueblo es el poder constituyente y el mayor mandatario en la sociedad colombiana. Démosle un momentico, entonces vamos a recordar esos momentos, lo que fue. Primero que todo vamos a recordar la última parte de la intervención de Gustavo Petro en la ciudad de Medellín. Envía un mensaje claro: es la hora del poder constituyente. El alcalde de Medellín debe obedecer al pueblo de Medellín, punto. El gobernador de Antioquia solo debe obedecer al pueblo de Antioquia y punto. Y el presidente de Colombia solo debe obedecer al pueblo colombiano y punto. Mi mandante no es ni Maduro, mi mandante no es Trump, mi mandante no es Noboa, mi mandante no es el pueblo de Europa, mi mandante no es los chinos, mi mandante, y soy su mandadero, es el pueblo de Colombia. Y por eso queremos alargar el poder del mandante, no del mandatario actual. Que el pueblo siga mandando. ¿Y cómo puede el pueblo mandar? Que las reformas sociales que el Congreso no quiso aprobar, o que algún magistrado guardó en un escritorio y se le olvidó de la existencia de la gente humilde y trabajadora. ¿Cómo podemos lograr que la garantía plena y cotidiana de los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 se vuelvan realidad ya? No en el siglo entrante, es ya. Solo hay una manera, ciudadanos y ciudadanas, se llama Asamblea Nacional Constituyente. Pasar otros 4 años bajo la extorsión politiquera de una mayoría del Congreso que no ha sabido cambiar sus costumbres de ser líderes políticos y no extorsionistas de profesión. Solo eso lo puede cambiar el pueblo de Colombia. La corrupción no se acaba con leyes, tiene razón el pueblo, las he visto aprobar por montones, he colaborado con eso. Y la corrupción sigue por doquier. Dice la prensa de ayer que ya no somos los más corruptos, sino los cuartos menos corruptos de América Latina. Bien, pero es que hay que llevar la corrupción a cero si queremos ser una nación digna. Reformas sociales ya y cero corrupción. Solo podemos alcanzarlas a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y las normas dicen: se necesitan 2,5 millones de firmas válidas, es decir, 5 millones de firmas recogidas. Hemos empezado a recogerlas. Armando, dirigente guayú que conozco hace tiempos, décadas, dirige con otras y otros líderes de movimientos sociales y étnicos de Colombia la recolección para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Armando es del norte de La Guajira. Lo conocí en Manaure, junto al Mar Caribe, por donde caminaba en ese entonces el gran almirante Padilla, José Prudencio
cuyo padre era negro y su madre guayú. Usted dirige la cuenta de la convocatoria y he pedido que los colombianos y colombianas en todo el país, de a poco, sin fortunas grandes, no queremos mafias aquí, no queremos banqueros ni grandes empresarios financiando, sino solo el pueblo, la recolección de firmas, que son 5 millones de firmas, para entregarle al Congreso de la República el nuevo elegido el día de mi último discurso como presidente de la República, el 20 de julio de este año, ya con nuevo gobierno electo y a 17 días de salir del Casa de Nariño, que no me gusta mucho. Saldré corriendo, ojalá una manifestación llena de los pueblos de Colombia ya en el centro de Bogotá. Hoy se constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la constituyente. Invitamos a recoger las firmas. Cualquiera puede bajar de las redes el formulario oficial, reproducirla en hojas tamaño oficio y sacar las firmas válidas con sus compañeros, compañeras de estudio, de barrio, de trabajo, de lugar, dejando un renglón de por medio porque no puede haber firmas que sobrepasen a la otra hasta completar 5 millones. En cada lugar habrá una responsabilidad sobre ella y presentarlas al Congreso de Colombia. El 20 de julio, con el nuevo Congreso, no que no fue capaz de asumir su misión histórica, el Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo o no. El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de promulgar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y entonces nos veremos otra vez en las calles y en las plazas, encabezando entre las diferentes opciones legítimas de Colombia esta opción de volver realidad los derechos fundamentales del pueblo colombiano, de garantizarlos a través de norma y ley escrita y con las capacidades de sanción para aquella o aquel que por poderoso decida conculcar las órdenes de la norma que garanticen el derecho laboral, el derecho a la pensión, el derecho a la salud sin intermediarios, el derecho a ser atendido prontamente, el derecho a saber lo que se le dé la gana y de manera gratuita, como reza la Constitución, el derecho campesino a tener tierra, el derecho indígena a ser culturalmente y tener su propio espacio, el derecho de Colombia a ser, el derecho de Colombia incluso a convocar a los demás pueblos hermanos a configurar la gran confederación de naciones que alguna vez se llamó la Gran Colombia, el derecho a reformar el sistema político. Se acaba el clientelismo, no más vagabundos comprando votos por ahí, no más ciudadanas y ciudadanos vendiendo por necesidad su voto. El derecho a que la corrupción tenga el peor castigo posible en el Código Penal y no en la casa ni en el lugar del lujo, sino en la cárcel intramuros. El derecho, como decía Bolívar, a que no haya corrupción manejando el estado de la democracia, porque esa es la base del derecho a vivir en paz, que tanto soñamos las colombianas y los colombianos. Eso queremos que quede escrito, no cambiando la Constitución de 1991. No es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle 2 capítulos. Uno, el capítulo de los actos legislativos que hagan realidad los derechos fundamentales del pueblo de Colombia
individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político que arrincone definitivamente, penal y socialmente, la corrupción en Colombia. 2 capítulos más que le hacen falta a la Constitución. Hay mejorías que se necesitan seguramente, pero este es el objetivo para este año antes que termine, no para el siglo entrante. Por eso, bienvenida a esta movilización del 1 de mayo. Bienvenido que, como planteara alguna vez una ciudadana de Medellín nacida en esta ciudad, María Cano, la flor del trabajo, cuando iba por ahí, por los pueblos del río Magdalena, organizando allá pescadores, aquí textileras, podía decir con orgullo que algún día Colombia sería un país del pueblo trabajador. Aquí comenzamos a cumplir el sueño de la antioqueña María Cano, heroína de las mujeres y del trabajo de Colombia. Por eso quise venir aquí, en honor a María Cano y al pueblo antioqueño trabajador, que fue capaz de construir la industria y el café, que fue capaz de liderar a Colombia hacia lo mejor de las tecnologías, que es lo mejor incluso para llevarnos hacia lo mejor de la cultura, del arte y de la libertad. Quiero el Córdoba que amaba la libertad y no el Córdoba que odiaba a Bolívar. Nosotros nos quedamos con Bolívar, nos quedamos con Antioquia y nos quedamos con la gran Colombia toda. Nos quedamos con los derechos. Volveremos entonces una vez se recojan las firmas. Aquí estaré quizás en un parque recogiéndolas, ayudados por ustedes para construir aún más profundamente este país que bien se llama hoy el país de la belleza, por este país que bien se llama hoy el corazón del mundo. Lo que pase aquí pasará en la humanidad. Si nos matamos en la violencia, habrá fin de la humanidad en la violencia y la barbarie. Si somos capaces de encontrarnos, de entendernos, de darnos la mano y abrazarnos, si somos capaces de bailar alegres y en paz, será capaz la humanidad de bailar alegre y en paz y no tener más miedo a los misiles y construir una democracia global en donde la humanidad por fin pueda ser hermana y Colombia pueda ser hermana de la humanidad. ¡Que viva el país de la belleza! ¡Que viva Antioquia progresista! ¡Que viva Medellín progresista! ¡Que viva el cambio y la Asamblea Nacional Constituyente! Por los derechos todo, por la muerte nada. Gracias, muy amables, pueblo de Antioquia y de Medellín. Y ahora, después de ver las palabras de Gustavo Petro, ¿qué fue lo que dijo? Esa parte pequeña en la que hace alusión Iván Cepeda al poder constituyente. Porque la decisión de nuestro pueblo emana de una convicción que tiene raíces muy hondas y porque hemos comprendido que ya no basta solamente protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante. 1, 2, 3. Bueno, concejal, escuchamos la parte que tiene que ver con el discurso de Gustavo Petro, también escuchamos la respuesta de Iván Cepeda. Digamos así, respuesta. Primero que todo, ¿qué viene ahora? Ya ha dado la orden Gustavo Petro que tenemos que comenzar a recoger firmas, las personas pueden recoger firmas, pero ¿qué viene ahora en todo este proceso constituyente? Bueno, como ya usted lo ha dicho, necesitamos recoger el número necesario de firmas válidas, son 2,5 millones.
hemos dicho que hay que buscar perfectamente 7 millones y medio, pues para que no tengamos ningún sobresalto al momento de la revisión de la validez de las firmas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya suponiendo que hemos logrado efectivamente superar este primer escollo, entonces, y sabiendo que tenemos las firmas necesarias, inmediatamente la Registraduría nos certifica la validez del número necesario de firmas con las cuales se debe presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República. Se tramita tanto en Cámara como en Senado, se necesita que haya mayoría tanto en Cámara como en Senado, y en ese orden de ideas, ya suponiendo que fue aprobada la ley, inmediatamente el tercer punto es que va a ser revisado por la Corte Constitucional para hacer un examen de constitucionalidad. Vamos a suponer que también ya superó ese tercer examen, que es el examen de constitucionalidad. Entonces se convoca a un referendo o votación popular en donde la gente va efectivamente a votar sí o no a la realización de la Asamblea Constituyente. Para eso se necesita que efectivamente haya el cumplimiento de un umbral, que es exactamente una tercera parte del conjunto del total de los colombianos que estamos en condiciones aptas para ir a votar. Deben ser algo así como 13 millones de votos. Wow. Luego de lograr efectivamente el cumplimiento de ese requisito, se convocará por parte de la Registraduría a la elección de los constituyentes, que es una jornada electoral en donde los partidos presentarán sus listas, todos los partidos pueden presentar sus listas, y allí se escogerán el cuerpo de constituyentes, que se sabrá desde el momento en que se presente el proyecto de ley a consideración del Congreso, el número total el número total de constituyentes, y además el tiempo de duración de la constituyente. Ya eso estará contemplado ¿en dónde? En el proyecto de ley que se presenta a consideración del Congreso cuando se tengan las firmas. Las firmas van a ser el soporte de ese proyecto de ley, y la forma, la estructura, el número total de constituyentes y el tiempo de duración de la constituyente ya estará contemplado en ese proyecto de ley que se pondrá a consideración del Congreso. Y ya estamos exactamente en el punto 7, porque son 7 requisitos, 7 pasos a seguir. Ajá. Entonces, en ese momento, cuando ya estamos en el séptimo, que es la elección de constituyentes, ya se sabrá que ellos tendrán o 4 meses o 6 meses para adelantar el proceso de modificaciones a la Constitución del 91, que no es nada distinto que el reforzamiento, es importante decir esto, del espíritu original de la Constituyente del 91, que tendrá básicamente como función principal el garantizar justamente que se pueda consolidar y construir el Estado social de derecho. Hacer, digamos, énfasis en este tema es muy importante para que se puedan disolver toda esa cantidad de posverdades respecto a que al presidente Petro lo anima una intención, un propósito de acabar con la Constitución del 91. No, la Constitución del 91 la acabaron exactamente en el marco de esa gobernanza paramilitar dirigida por Álvaro Uribe Vélez, en donde se adelantaron 36 contrarreformas constitucionales. Esta Asamblea Nacional Constituyente lo que trata es de rescatar la necesidad de la restauración del Estado social de derecho para que se haga realidad en Colombia por primera vez, porque la Constitución del 91 lo que definió fue los parámetros formales y legales y constitucionales de la creación del Estado social de derecho, pero nunca lo hemos tenido. Tan no lo hemos tenido que justamente por sectores como el Centro Democrático, la misma Paloma Valencia, están interesados en tumbar la reforma pensional. Y esos mismos sectores se han encargado de impedir que se vuelva realidad
el derecho a la salud a través de una reforma legal en el Congreso, que son sin duda alguna los pilares fundamentales de lo que se considera el Estado Social de Derecho. Y ayer el presidente Petro ha puesto un tema de relieve que es muy importante. Ya ha dicho con toda claridad que el tema de la corrupción hay que resolverlo cogiendo el toro por los cuernos, de raíz, y de raíz es que tiene que haber un capítulo en la nueva Asamblea Constituyente para resolver el problema de la corrupción. Este país no es viable teniendo un fenómeno permanente de corrupción, que incluso en nuestro gobierno se nos coló. O sea, es tan poderoso el sistema de la corrupción que se necesita, y para eso es que se requiere una Asamblea Constituyente para definitivamente acabar con la constituyente, acabar con la corrupción. Para acabar con la corrupción se necesita justamente que la constituyente se ocupe de ese tema. De las cosas que hay que empezar a examinar para los posibles constituyentes es cómo se endurecen, por ejemplo, las penas, que no puedan ser, digamos, pagas a través de casa por cárcel, porque eso termina sencillamente habilitando y estimulando a que los corruptos en el Estado colombiano se vean estimulados, claro, porque les entregan unos resorts, se llevan 10, pues para la muestra un botón, este señor del cartel de la contratación en Bogotá, el costeño Emilio Tapias. Emilio Tapias ha estado vinculado a cuanto proceso histórico de corrupción exista, y entonces salió condenado en el cartel de la contratación por la investigación que adelantó el presidente Petro, pero siguen las mismas, porque al final hace una relación de lo que se denominaría costo-beneficio. Los costos son relativamente, no tienen un mayor nivel de intensidad, el costo de estar en la cárcel, porque terminan en casa por cárcel, en resort, en el batallón X, en la escuela de policía Y, con todas las comodidades. Por lo tanto, para ellos, en esa relación de costo-beneficio, les es útil y beneficioso seguir allá en esas cárceles de 5 estrellas, delinquiendo contra el erario de los colombianos, que es delinquir contra el derecho a la educación, contra el derecho a la salud, contra el derecho a la alimentación. Por eso, este capítulo, sin duda alguna, promete ser sin duda alguna el más importante de todos de los que se va a examinar dentro de la eventual Asamblea Nacional Constituyente, y es cómo se endurecen las penas, cómo además no podría, por ejemplo, yo simplemente añado cosas que se me ocurren ahora, que ese tipo de fenómenos de corrupción no pueden estar sometidos, por ejemplo, a principio de oportunidad. También. 3, que definitivamente la extinción del dominio debe ser del 100% de lo que le robaron al pueblo colombiano, porque esa plata es del pueblo colombiano. Porque eso es lo otro, ¿no? Que muchas veces también se dice, van y pagan cárcel en su casa, en unos resorts, como usted lo dice, y pagan pocos años y después salen con el billetico. Tiene que haber un proceso de extinción total de todos los dineros que han sido logrados justamente a través de un delito que es de lesa humanidad, porque como ya lo he dicho, cada vez que se roban un peso del erario, es un peso que tenía que estar sirviendo y cumpliendo una función, por ejemplo, mitigar el hambre de los niños, por ejemplo, garantizar la educación superior de los jóvenes, por ejemplo, garantizar el bono pensional que esperamos que sea aprobado por la Corte Constitucional, justamente para que 3,5 millones de viejas y viejos tengan la posibilidad de vivir esos momentos de la vejez, por lo menos acompañados de algunos recursos económicos que deben provenir del bono pensional. Concejal, ¿cuáles son otros puntos que también los ha hablado Gustavo Petro? Porque no se trata de cambiar la Constitución, se trata de añadir, como él propiamente lo dice. Expliquémosle a la gente, porque muy importante también lo que nos ha dicho, cuáles son los pasos que vienen. Pero expliquémosle a la gente qué otro punto también se quiere cambiar en la Constitución. El Estado Social de Derecho, que no es cambiar, es rescatar una figura que quedó, digamos, bien diseñada en el modelo constitucional del 91, que era, porque proclamó abiertamente que el Estado colombiano es un Estado de derecho, es decir, un Estado garantista basado en la ley, en donde no se pueden violar las garantías mínimas de ley
para que exista justamente respeto por las garantías democráticas de carácter individual a todos los ciudadanos, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de cultos. De eso se ocupa un Estado de derecho, es decir, un Estado basado en la ley. Pero lo novedoso de la Constitución del 91 fue exactamente incorporar, digamos, una influencia que proviene del constitucionalismo moderno, que es el constitucionalismo que entiende que el Estado no, digamos, que es necesario superar la visión clásica de los estados liberales. Los estados liberales modernos son estados basados en la ley, es decir, cuando se habla de pensamiento político liberal, se habla de un Estado basado en el pensamiento político liberal, entonces es un Estado que garantiza la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de culto, la libertad del desarrollo de libre personalidad, la libertad, por ejemplo, para decidir que las mujeres pueden hacer con su cuerpo en relación con el tema del embarazo no deseado, el derecho al aborto. Todo eso son, digamos, clásicas libertades del pensamiento liberal del mundo moderno del siglo XVIII para acá. Pero, digamos, sobre todo después de la Gran Depresión del año 1929, que estuvo a punto, digamos, de sucumbir el capitalismo, los estados que surgen como una fórmula de salvación para la muerte ineluctable en ese momento del capitalismo, Keynes va a ser concretamente el hombre que dice, se necesita un estado que comience a garantizar el bienestar de la gente, de tal forma que era una manera de reconocer que efectivamente el capitalismo centrado en esa visión absolutamente salvaje de la ley del mercado, que todo lo organiza, que todo lo domina y todo lo domina, pero que también todo lo acaba. Entonces vino un momento, pues para que entendamos los televidentes que nos están viendo, ¿qué sucedió en el año 1999? La famosa Gran Depresión. ¿Qué significa la Gran Depresión? Que todo el modelo económico del capitalismo, digamos de ese capitalismo duro, del monopolio, de las leyes del mercado, de entender que el mercado todo lo ordena, de pensar como Adam Smith, en el sentido de que hay una mano invisible del mercado que lo ordena, que no se necesita Estado regulador, que no se necesita en instituciones políticas para interferir en el libre desarrollo del mercado, pues toda esa narrativa, ¡pum!, se fundió, se le fue la luz. La Gran Depresión es eso, 1929. Se le fue la luz al sistema económico. Ya lo había previsto Marx en el Capital, en sus 3 tomos, que efectivamente las contradicciones internas, inherentes del capitalismo iban a llevar al colapso del capitalismo. Y se cayó el capitalismo. Demos ejemplos de qué significó ese gran cortocircuito, que se fue la luz del capitalismo. Pues los capitalistas preferían botar millones de litros de leche antes que entregárselos a la gente pobre, porque no tenía sentido desde la lógica codiciosa del capitalismo seguir vendiendo cuando había un fenómeno de superproducción de leche. Pues terminan botando en Europa, porque este es un episodio que fundamentalmente golpea la estructura del capitalismo, que es en ese momento, 1929, es Europa y obviamente Norteamérica. ¿Qué otro ejemplo de ese gran apagón? La producción de millones de pollitos. Como el mercado ya no tenía posibilidades, digamos, de venderlos porque no había con qué comprarlos, pues esta actitud miserable del capitalismo llevó a que los industriales de la industria avícola terminen ahogando millones de pollitos en los ríos. Esa es la Gran Depresión del 29. Entonces, obviamente, 1929, ¿contra quién compite? Y está perfectamente bien señalado, compite contra 1917, que es la irrupción del mundo socialista a través de la Revolución Rusa de 1917 liderada por Lenin. Entonces,
todo parecía indicar que efectivamente se hundía el capitalismo y en términos generales el modo de producción que iba a ocupar el vacío que dejaba el capitalismo iba a ser el modo de producción socialista. En ese momento, dentro de las mismas entrañas del capitalismo, surge un teórico que se llama Keynes, que construye una tendencia que se llama el keynesianismo del cual participa Petro. O sea, gobernantes como Petro, como Claudia Sheinbaum en México, como el mismo Lula, son partícipes de las teorías keynesianas, teniendo digamos en el caso por ejemplo de Lula, de una concepción socialista y tal, pero sencillamente se recogen en las tesis keynesianas. ¿Qué dice Keynes? Que definitivamente la Gran Depresión del 29 lo que demostró es que el capitalismo, solo como lo creen los teóricos, digamos, más conservadores del liberalismo económico, que es lo que denominan el neoliberalismo, estaban convencidos de la tesis de Adam Smith respecto a que el capitalismo tiene su propio piloto automático y que no necesita Estado, sino que el mercado fija exactamente los procesos de ordenamiento sin ningún tipo de injerencia o regulación externa que sería pues dada desde el Estado, pues porque eso termina impidiendo, dicen ellos, el desarrollo creativo del mercado. Pues todo eso resultó pura y física carreta, porque se cayó el modelo económico del capitalismo. Entonces, un poco lo que Keynes dice, no, venga. Como tenemos que vernos enfrentados a la posibilidad real e inminente, y es que el socialismo cope el espacio vacío que deja el capitalismo puro y duro que se acaba de morir, pues sencillamente Keynes es un poco el hombre que le da los primeros auxilios al capitalismo cuando se cayó en 1929. Y los primeros auxilios lo que va a decir es, hay que superar a Smith en su teoría respecto a que no se necesita regulación. No, sí se necesita regulación. El Estado tiene que ser el factor que controle al mercado, porque el mercado tiene la propensión natural, dicen estos teóricos de la escuela keynesiana, a desbordarse. Y si se desborda, produce altos niveles de inflación, un nivel gigantesco de desempleo, y eso provoca la estanflación, que fue lo que se produjo exactamente en 1929. Y entonces el personaje, Keynes, dice, no, necesitamos Estado fuerte que regule al mercado. Y ese Estado fuerte tiene que fundamentalmente recuperar, digamos, su rostro social. En ese sentido, se va creando después del 29 en toda Europa, y usted que viene allá pues lo vio, sí, el famoso estado de bienestar. Bueno, eso lo crea Keynes, y exactamente es lo que está pasando allí. Y entonces el estado de bienestar, concretamente en el constitucionalismo moderno, se llama estado social de derecho, es decir, un estado que va más allá del estado de ley, o sea, el estado de derecho, digamos, sí. Como estamos viendo una especie aquí como de clase, entonces, sí. Capítulo 1, figura 1, Estado de Derecho. Es un Estado que protege las libertades democráticas individuales. Capítulo 2, Estado Social de Derecho. Este Estado de Derecho que protege garantías democráticas individuales, pues todos los estados europeos en el siglo XIX a comienzos del XX eran estados de ley, pero estados antisociales, para ponerlo más gráfico, estados antisociales. Entonces, después de la gran crisis del 29 que la resuelve Keynes, entonces se dice, listo, estado de ley, es decir, lo que ya tenía el estado liberal del siglo XIX en toda Europa, que es un estado que protege garantías democráticas y libertades individuales, y también tiene que ir acompasado con superar el antecedente que era este estado de ley, pero un estado antisocial. Entonces, este segundo estado que surge después del año 29, entonces lo que va a ser estado de ley porque protege garantías y libertades democráticas individuales, pero le van a incorporar la necesidad de la responsabilidad social. ¿Cómo se llama eso? Estado de bienestar. En el constitucionalismo se va a llamar Estado Social de Derecho, es decir, el Estado
liberal, que garantiza protección de libertades democráticas individuales, y adicional, el Estado que garantiza en lo social, digamos, por lo menos 4 grandes derechos: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la pensión, y en este caso el derecho al ambiente. Entonces, derecho a salud, educación, recreación, empleo. Digamos que el derecho al ambiente es posterior, es más como de lo que van a llamar la irrupción de los derechos colectivos, derechos fundamentales de carácter colectivo. No, los 4 grandes derechos del Estado Social de Derecho son en su orden. Empleo. Pues si usted no tiene empleo, ¿cómo va a garantizar financiar a su familia, a sus hijos? Pues derecho al empleo. Derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la pensión. Esos son los 4 grandes derechos que conforman el Estado Social de Derecho. Entonces miremos en Colombia qué hay. Derecho a la educación, gracias a todo lo que ha hecho el presidente Petro. Derecho a la salud, nos impidieron que eso se volviera realmente un derecho. Hoy sigue siendo una mercancía, por lo tanto tenemos un déficit. Derecho a la pensión, la señora Paloma Valencia, en una actitud absolutamente miserable. No puede ser posible que una señora hija de terratenientes y grandes hacendados, que lo tiene todo, impida que los campesinos y campesinas y que los viejos y viejas de más de 65 años tengan la posibilidad de tener por lo menos 230.000 pesos para por lo menos llevarse un pedacito de pan, de leche, de papita y de ayuquita a la boca. Entonces esos 4 derechos hoy, solamente el único que estamos intentando superar es el derecho a la educación. Todos los demás, otros 3 derechos, que es el derecho a la pensión, que está en ciernes porque está en manos de la Corte Constitucional, está el derecho al empleo, que sigue estando, digamos, a pesar de que el presidente Petro ha seguido avanzando en una política económica muy importante, tenemos que llevarlo a un rango constitucional que haga parte del Estado Social de Derecho. Entonces, salud, empleo y pensión. Es decir, el 75% del Estado Social de Derecho está por convertirse en la ruta fundamental de la acción del Estado que surja de ese proceso de la Asamblea Constituyente. Uf, qué buena clase, ¿no? Ahí, esos son clases que nos da el concejal. Concejal, una pregunta, ¿Gustavo Petro puede ser constituyente? Es altamente probable que sí. Sí. Eso lo decidirá finalmente el Congreso. Sí. Y si tenemos un Congreso de mayorías, tendría que darle la posibilidad de serlo. Ahora, hablando de las mayorías del Congreso, el acuerdo nacional, la respuesta de Iván Cepeda, que es la otra parte que vimos en el video, esa respuesta, ¿cómo la podemos tomar? ¿Cómo podemos analizar sabiendo que muchos de los sectores que han llegado a la Alianza por la Vida, pues no les gusta o no quieren o no piensan que en este momento no es necesaria una constituyente? ¿Cómo se maneja eso? Yo lo que creo es que hay que entender la afirmación que hizo el candidato nuestro, que es Iván Cepeda, ayer en la Plaza de Bolívar. Sí. Hay que entenderla en estos términos. Lo que ha dicho es que efectivamente llegó un momento en donde la forma de gobernar en Colombia tiene que superar el viejo modelo y entrar, digamos, en tónica de entender que el mayor mandatario en este país, en el gobierno del presidente Iván Cepeda, no va a ser el presidente. El mayor mandatario es el Poder Constituyente. Claro. Es en ese sentido. Creo que también es importante hacer como la explicación en los términos precisos. Una cosa es el discurso del presidente Petro, sí, que fue abiertamente defensor y promotor de la necesidad de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y otra cosa es las afirmaciones del candidato a la presidencia, que lo que está diciendo es: se necesita entender que en este proceso de cambio cambia también la forma como se entiende el rol del mandatario. Esa idea del primer mandatario, ojo con esto, sí, siempre se nos ha dicho el primer mandatario en Colombia es el presidente. Lo que trató de decir, lo que trató de señalar justamente Iván Cepeda es que a partir de este segundo nuevo gobierno del presidente Petro, el mandatario fundamental es el Poder Constituyente. Hay que desatar el Poder Constituyente
para que mandate sobre los ministros, sobre los viceministros, sobre el presidente, sobre la vicepresidenta. Eso es un poco lo que está diciendo él. Claro. De cuenta que Sí. es distinto al tono enfático y abiertamente promotor, y que tiene un sentido de impulsar el proceso de movilización de la Asamblea Nacional Constituyente, la recolección de las firmas, etcétera, en el caso del discurso del presidente Petro. En la locución del presidente Petro hay un hombre que, como bien lo dijo textualmente, no sé si de pronto usted lo va a colocar allí, Sí. él dice: mi proyecto, el proyecto del pueblo colombiano es justamente consolidar y desatar el proceso del poder constituyente. En el caso del candidato, lo que ha dicho es que el nuevo gobierno, en la segunda versión del cambio, va a ser un gobierno que desata el poder constituyente para romper con esa idea muy liberal, en el sentido de que el primer mandatario, en el caso del Estado colombiano, es el presidente. No, el presidente es un mandadero. Mandadero, lo dice Sí. Luego Petro, pero ese es un poco como el sentido de lo que está instalado en el discurso de Iván Cepeda. Entonces, y analizando los puntos que usted nos explica de qué es lo que viene ahora, después de la recolección de firmas, la pasada que tiene que pasar por la Corte Suprema, el acuerdo nacional entonces también es necesario y es algo que debe ir a la par también, ¿no? Claro, va a ir el acuerdo nacional de todas maneras, porque no tiene, digamos, contradicción. ¿En qué sentido? Y es, se necesitan adelantar un paquete de reformas sociales, que seguramente ojalá pudiesen ser aprobadas en el Congreso de la República, y de todas maneras el Poder Constituyente, la Asamblea Constituyente, va a ser justamente un escenario para resolver de fondo temas estructurales de la vida y el funcionamiento del Estado. El tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la reforma política. La reforma política, ¿cómo es importante? Y por supuesto, un tema que también va a ser parte de la Asamblea Constituyente es el tema, digamos, de la estructura y la arquitectura, de la estructura económica en Colombia. Si, por ejemplo, para hablar en términos muy concretos, ¿cuál debe ser la función de la Junta Central del Banco de la República? Porque incluso la discusión no es si es autónoma y es independiente, es si de todas maneras en un momento determinado, cuando se necesita adelantar procesos importantes de lucha contra la pobreza, de lucha contra la desigualdad, de lucha contra la exclusión y la injusticia social, entonces, ¿cómo se resuelve, digamos, esta dificultad o aporía, o cómo se resuelve este trompo en la uña? Y es, mientras hay un gobierno que echa para adelante, entonces luego hay una Junta Central que defiende a los banqueros. Entonces, esa es una discusión que sin duda alguna tiene que examinarse y sin duda alguna, en mi opinión, tiene un rango constitucional, por lo tanto, tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Mira qué importante lo que nos explica el concejal, por eso me encanta traerlo y compartir con ustedes todo lo que yo permanentemente estoy aprendiendo del concejal. Recordemos que el concejal es profesor de Ciencias Políticas, ha sido profesor en la Javeriana, ¿no? 22 años allí, otro tanto de tiempo como profesor de justamente Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Administración Pública, a la cual, entre otras cosas, yo estoy vinculado todavía. No ejerzo simplemente porque mi función como concejal me implica y me obliga a estar de tiempo completo en la tarea de defensa de los derechos de los ciudadanos en Bogotá. Importante, por eso siempre les hablo y les comento las cosas que voy aprendiendo del concejal. Bueno, concejal, dejamos ese tema ahí y pasamos a otro tema bastante delicado, y ya estamos a 30 días de las elecciones, menos de 30 días de las elecciones de la primera vuelta presidencial, y aparece el Honduras Gate. Eso nos parece y nos tiene bastante preocupados. Los que no lo sepan, el canal Red Latinoamérica, dirigido también por Pablo Iglesias, allá en España, ha destapado una olla bastante podrida. Dice acá, la trama de Trump operada por Juan Orlando Hernández puso a México y a Colombia en el punto de mira. Una segunda filtración de los audios de Honduras Gate, la que Canal Red ha tenido acceso, expone el plan de los Estados Unidos para desestabilizar a los gobiernos de México y de Colombia. Los audios revelan una estrategia de desinformación mediática coordinada desde la presidencia de los Estados Unidos y, ojo,
desde la presidencia de Argentina. Vamos a escuchar un poquito, uno de esos audios, es 1 minuto y medio, de los audios que ha publicado cada red y analizamos la gravedad de lo que ahí se está diciendo. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más aquí del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más aquí del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de ahí. Concejal, ¿cómo le parece lo que escuchamos? Es exactamente la puesta en escena, el Honduras Gay, de lo que se denominó el escudo de las Américas. Reunión a la que no se le quiso invitar al presidente Gustavo Petro. Y ahora se entiende por qué. ¿Qué es el escudo de las Américas? Es exactamente la recuperación de la teoría política de Monroe, América para los americanos. Es exactamente el diseño de una nueva iniciativa de estrategia de seguridad hemisférica, más o menos el mismo papel que en su momento jugó la estrategia de la seguridad nacional, la estrategia hemisférica de seguridad nacional, que entre otras cosas convirtió, digamos, al enemigo interno, a toda aquella persona
que defendía el derecho a un salario justo, a una tarifa justa en los servicios públicos, al acceso a las universidades públicas. Todos los sectores de oposición en el periodo de la seguridad, de la teoría de la seguridad nacional en medio de la Guerra Fría, se convirtieron en enemigos internos de esto que se denominó la estrategia hemisférica de seguridad nacional para contener el comunismo, el avance del comunismo. Está inscrita en una política fundamental, que es la política de Monroe, de comienzos del siglo XX, en el sentido de que América es para los Estados Unidos, digámoslo concretamente, no para los americanos, pura y física carreta, miércoles. Es todo este hemisferio tiene que ser de propiedad de los Estados Unidos. Eso que ya afortunadamente nos había sido superado, porque el costo, por ejemplo, de esta estrategia de seguridad hemisférica, la seguridad nacional, nos implicó miles de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de golpes de Estado. Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile son la muestra de los frutos dantescos del terror que produjo la teoría de la seguridad nacional. Y para Colombia adelantaron un modelo distinto, en donde no necesitaron el golpe de Estado, pero le entregaron todo el poder a los militares fascistas que condujeron, por ejemplo, el estado de sitio, el estatuto de seguridad y, bueno, el horror y el genocidio que se planificaba, entre otras cosas, en la Escuela de las Américas, allí en Panamá, en donde todos los militares del continente o del subcontinente latinoamericano y del Caribe, excepto Cuba, se formaban allí. Y las consecuencias son todas las que yo acabo de mencionar, que se pueden describir en forma sintética en el peor baño de sangre en contra de los sectores populares que cuando tenían hambre protestaban y de inmediato en la teoría de la seguridad nacional eran considerados como enemigos internos, aliados del pérfido comunismo, y entonces contra ellos se adelantaba un fenómeno de represión. Lamentablemente lo que podemos decir es que el escudo de las Américas es la reedición en un momento muy complejo por parte de la dirección política del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Trump y por el señor Marco Rubio, exactamente del diseño y la estructuración de una arquitectura de seguridad hemisférica para volver a tener el control político, económico y militar de todo el continente. No van a permitir, es exactamente lo que significa el escudo de las Américas, que desarrollen procesos de participación política liderada con el liderazgo, por ejemplo, de sectores de la izquierda democrática en América Latina. Ellos están un poco en la idea de la reconfiguración de los modelos de dominación, digamos, extraordinariamente intensos en materia geopolítica. Es decir, en medio de todo este proceso, en donde la unipolaridad en el mundo de la geopolítica significa Estados Unidos como el gran policía del mundo. Eso ya no existe. Digamos, apareció China, aparece Rusia del otro lado, aparece otra serie de actores, la India, los BRICS, y entonces pasamos de la unipolaridad en geopolítica a la multipolaridad. Y resulta que ahora, entonces, en medio de esta disputa fundamentalmente entre Estados Unidos y China, un poco el escudo de las Américas, que ha sido inspirado por Israel, el sionismo, por Estados Unidos. Entonces, en esa reconfiguración geopolítica, en lo económico, en lo político y en lo militar, pues lo que pretenden es sencillamente acabar con las experiencias democráticas con profundo sentido de corte social, como por ejemplo el partido del PT con Lula ya en 2 ocasiones, en donde ha jugado un papel muy importante en la lucha contra la pobreza, la presencia, digamos, de todos estos progresismos en América Latina. Estuvo presente Bolivia en el progresismo, Ecuador, ahora está Colombia, Venezuela lo acaban de descabezar con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y ahora enfilan sus baterías contra el presidente Petro
y con la presidente de un estado gigantesco e importante que es un país hermano nuestro, que es México, y contra su presidenta Claudia Sheinbaum. Y entonces el escudo de las Américas sencillamente es radicalizar el proceso de descabezamiento de estos gobiernos progresistas. Ya se perdió Bolivia, por eso en el escudo de las Américas está Argentina, el señor Milei en una actitud absolutamente miserable y lambona. En el Honduras Gate lo que acaba de conocerse es que entregó $350.000. ¿Para qué? Para construir una gigantesca oficina injerencista para desestabilizar la democracia en Colombia y la democracia exactamente en México, porque vienen por la cabeza de esos dos gobiernos democráticos. Este es un elemento que tiene que aparecer en la discusión central, y seguramente agazapaditos están Álvaro Uribe, Paloma Valencia y el Destripador. Tal manera que eso es lo que hay que empezar a poner de presente. Entonces, $350.000 que entrega Argentina, obviamente mucha plata que va a poner Estados Unidos para, entre otras cosas, seguir intensificando todo tipo de estrategias dirigidas, por ejemplo, a reafirmar esa mentira monstruosa respecto a que el presidente Petro pueda tener vínculos con el narcotráfico, pero lo van a seguir insistiendo. Van a desarrollar todo un proceso, digamos, complejo de redes con, digamos, expresiones religiosas, iglesias cristianas, en el sentido de mostrar supuestamente el carácter impío, el carácter maléfico del gobierno tanto de Colombia como del gobierno es justamente de México. Y esas oficinas, que son oficinas injerencistas, que es un poco, ahora sí empieza a tener mucho sentido, de la famosa Operación Júpiter. Eso le iba a preguntar. Porque al final esta gran oficina, que va a contar con una cantidad enorme de recursos económicos provenientes de los Estados Unidos y justamente de gobiernos aliados, porque en esta estrategia del Honduras Gate van a estar involucrados todos los gobiernos del escudo de las Américas. Está Argentina, está Paraguay, está Panamá, está Trinidad y Tobago, está por supuesto Honduras, está por supuesto Guatemala, todos estos países que comienzan a hacerle eco como sencillamente subordinados del gran imperio del señor Trump y Marco Rubio, para decapitar fundamental. Uno diría que también hay que señalar que seguramente en el Honduras Gate van por Brasil, Brasil, obviamente México y Colombia, y esa gran oficina, ¿qué es lo que va a hacer? Van a construir una gigantesca estrategia, digamos, de mentiras, de injurias, de calumnias, de posverdades, ¿sí?, para de alguna manera disputar el desarrollo del proceso de discusión de hegemonías culturales y alternativas de hegemonías culturales, ideológicas y políticas. Entonces, un poco esa agencia internacional que va a tener seguramente sede en Miami, agendada y agenciada exactamente por Marco Rubio, tendrá la intención de articular iglesias, medios de comunicación, empresarios, y va a ser aparentemente una estrategia dirigida exclusivamente como a ser como una especie de agencia de información y prensa. No, detrás de la agencia, de la presunta agencia dedicada a la información y la prensa, pues va a estar todo este conglomerado, digamos, de contenidos que lo que pretenden es justamente desfigurar, caricaturizar, estigmatizar y discriminar a los proyectos políticos alternativos a través de la poderosa acción de la comunicación, digamos, corporativa, debidamente concertada por los grandes monopolios en toda América Latina. Y entonces por allí va, digamos, el componente, digamos, de la disputa de la hegemonía política y cultural, un poco hablando desde la perspectiva de Gramsci, la disputa de la narrativa de ellos versus lo que es nuestra realidad, tratando esa narrativa, digamos, corporativa, mediática, de empresarios, de medios de comunicación, de partidos de derecha, de iglesias, de organizaciones religiosas, tratando de sembrar justamente
la confusión a partir de la mentira, la injuria, la posverdad. El presidente Petro entonces tiene vínculos con el narcotráfico. Digamos, eso es un poco como esa tarea. Del otro lado, también en el mismo audio que presenta el periódico de allá de Honduras, que fue el que presentó la información original, Valeria Duarte, si mal no estoy, aparece un audio en donde dice el expresidente condenado por narcotráfico que lo libera, entre otras cosas, el señor Trump, y ahora se entiende para qué. Entonces le dice exactamente al presidente del Congreso de la República, que es un copartidario de él, le dice que hay que actuar como Pablo Escobar. ¿En qué sentido? Que si se necesita utilizar el uso de la violencia, no hay que tener ningún tipo de contemplación, sobre todo para lograr el objetivo, que es el control político de la población sobre la base de infundir miedo. ¡Ojo! Esto es realmente espeluznante. Aquí yo lo que empiezo a sentir es que aquí cualquier cosa puede suceder en Colombia, y tenemos que estar nosotros atentos ya, porque estos 30 días lamentablemente van a estar de alguna manera signados por esta estrategia absolutamente pérfida, que es la que se pone al descubierto con la presentación de los audios del Honduras Gay, que, insisto, pone como punto de referencia inmediato el propósito de desestabilizar la democracia en Colombia, de impedir el triunfo de la izquierda en Colombia a través de Iván Cepeda, y sobre todo de gestar un nuevo relato que termine imponiendo, seguramente a través de mecanismos fraudulentos, un proceso de selección de una candidatura presidencial de extrema derecha. Eso es lo que se está jugando. Y uno de los datos también que se lo vimos, se lo escuchamos a través, bueno, se lo leímos a través de su cuenta de X a Gustavo Petro, es que los hermanos Bautista eran los que manejaban los escrutinios también allá en Honduras. En donde el último, recordemos, el candidato último en las encuestas y en el proceso del escrutinio, cuando iba de último, termina siendo el presidente de la República. Entonces, por esa vía, aquí puede pasar cualquier cosa, y con lo que usted acaba de señalar, pues obviamente hay que meterlo también en el complot. La posibilidad real de un fraude electoral se pone de manifiesto con esta develación absolutamente siniestra de lo que está pensando Estados Unidos, porque hay que decirlo con nombre propio. El señor Trump tiene que responderle al mundo por esta situación, tiene que responderle Marco Rubio, y por supuesto cerrar filas los demócratas en Colombia para garantizar efectivamente el triunfo en primera vuelta el 31 de mayo. Terrible lo que se acaba de conocer, porque nos ponen alerta. Hay una intención de, en primer lugar, desestabilizar el gobierno del presidente Petro. En segundo lugar, incidir de manera ilegal y criminal en el proceso de la participación electoral. Y tercero, van sencillamente a tratar de impedir que gane el presidente Iván Cepeda, como todo lo demuestra hoy. En todas las encuestas muestran que tiene una alta probabilidad de que ganemos en primera vuelta. Pues sencillamente lo que se pone de manifiesto es que han tomado la determinación de intervenir groseramente el proceso democrático en nuestro país. Y eso nos obligará a los colombianos, a la mayoría de los colombianos, incluso no solamente a los sectores del pacto histórico, a otros sectores, porque tienen una actitud, digamos, de valor sobre la independencia y el valor de la autonomía, a que si no estaban decididos a votar por Cepeda, lo hagan ahora, justamente como una manera de castigar esta actitud criminal de intentar incidir sobre el proceso democrático en Colombia. Siempre se lo escuchó a usted, ¿no? Sí, falta la intervención de los Estados Unidos, No se van a quedar de brazos cruzados. Esa era una variable que yo siempre señalé desde hace más de 6 meses y que teníamos que tener pendiente, examinándola justamente para que no nos coja por sorpresa, como hoy está cogiendo por sorpresa a muchos sectores de la vida política en Colombia. Elecciones que se presentan con muy pocas garantías, prácticamente no tenemos garantías. Nosotros lo que tenemos es el arma, nuestra arma principal, el voto. A redoblar esfuerzos, a votar masivamente, a inscribirse testigos electorales. También necesitamos un ejército de más de 120.000 personas que sean testigos electorales, observadores electorales, en fin. Bueno, concejal, la verdad, como siempre, ha sido un placer estar con usted. Quiero hacer la última pregunta. Este fin de semana ya, pues en torno a la campaña, por supuesto que el trabajo no para. Este hombre, ustedes no se imaginan, yo trato de transmitírselo por medio del canal a todos ustedes, no para ni un segundo. ¿Hoy qué actividad tiene? Nos vamos ahora a la marcha
Hay una marcha nacional canábica, Sí. justamente para mostrar que una de las grandes tragedias que tiene este país y este hemisferio es mantener esa política prohibicionista en relación, por ejemplo, con la marihuana. Estamos hoy defendiendo el derecho justamente a que la gente se exprese libremente alrededor del libre desarrollo de la personalidad sobre una sustancia que, entre otras cosas, habría que resaltar que en medio de este gobierno extraordinariamente godo y absolutamente signado de tantos pecados que es el gobierno del presidente Trump, acaba de reconocer a través del Departamento de Justicia que efectivamente en Estados Unidos, óigase bien, a partir de hace 15 días que hubo ese pronunciamiento, la marihuana para efectos terapéuticos empieza a ser objeto de regularización. Y dense cuenta cómo hay políticas y discursos de doble moral. A nosotros, en el caso colombiano, sencillamente se declara una guerra contra las drogas que impuso Estados Unidos, y hoy por hoy la marihuana en Estados Unidos, en el estado de California, por ejemplo, es el mayor productor mundial de la marihuana, y acaban de tomar la decisión en el gobierno reconservador de Trump de declarar un proceso de regularización de la marihuana. ¿Qué significa para efectos terapéuticos? ¿Qué significa? Que la marihuana hoy se puede encontrar en todas las droguerías de ese gigantesco país que es Estados Unidos. Imagínense, Dios mío, entonces eso es lo que tiene hoy. ¿Y mañana qué Y invitación? mañana vamos a estar visitando con toda la bancada de concejalas y concejales, tanto la localidad de Bosa como la localidad de Kennedy. Nos vamos a estar moviendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, primero en Bosa y luego, por supuesto, en Kennedy. Pues allá estaremos, por supuesto, haciendo un cubrimiento y mostrándole a todos ustedes, tanto en Colombia como fuera del país, cómo se está desarrollando la campaña aquí en Colombia. Bueno, concejal, era eso. Le agradecemos de antemano, por supuesto, sus grandes explicaciones. Quedamos en máxima alerta. Ojo, Colombia. Quedamos en máxima alerta con esos movimientos, que ya sabemos que detrás de todo esto está el Colorado del Norte, y lo que más me parece increíble, ¿no? Javier Milei, $350.000 y por allá la gente comiendo carne de burro, ¿no? De burro. Bueno, nos vemos entonces, querida comunidad. Un placer estar con ustedes. Esperamos que haya sido de su total agrado esta conversación con el concejal Cuesta. La última conversación que tuvimos tuvo una gran aceptación. Entonces esperamos que continuemos por esa línea. Nos vemos en la próxima. Gracias, concejal. Una palabrita de despedida. Para todas las personas que nos están viendo, un abrazo, y bueno, esta es una alerta que nos obliga a triplicar los esfuerzos. Vamos no solamente a derrotar a los partidos de la extrema derecha, sino también a los injerencistas externos que nos quieren de alguna manera condenar a una situación de guerra en este país, porque tenga la absolutamente seguridad que la gente en Colombia sencillamente va a defender el derecho a la paz y el derecho a la democracia en las urnas el próximo 31 de mayo. Seguramente esto puede terminar siendo un motivo para que la gente que está en la franja de los indecisos tome la determinación de venir a votar, en este caso por Iván Cepeda, para defender la soberanía nacional que está siendo hoy amenazada con estos planes criminales que pretenden desestabilizar la democracia, que pretenden obviamente enlodar de manera absolutamente pérfida a nuestro presidente Gustavo Petro, y del otro lado, por supuesto, desarrollar propósitos injerencistas que distorsionen la realidad de la voluntad popular en las elecciones el próximo 31, incluyendo la posibilidad que estén patrocinando y promoviendo un fraude electoral. Pues ahí queda ese mensaje. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de Cepeda, con C de Cuesta. Nos vemos. Gracias. Miles de bendiciones para todos y abrazos ancestrales, por supuesto, a la comunidad de colombianos acá en el país y por supuesto fuera del país. Chao.